שהייתי ונוכחתי כמלדה, צ'ופני דופלך ולף mapuche vinaki, alega ni matioshik teri kamalde y utzipetik ki si pas conocer y naki oabe, alega ni matioshik chive. Muchísimas gracias por la bienvenida a las autoridades de este LOF el día de hoy. Solo quiero aclarar porque el programa no va a hacer se vaya a malinterpretar. Ya no soy el relator, ya el ONCO lo clarificó en mi presentación. Fui relator hasta octubre de 2024. En este momento soy el representante de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Ante las Naciones Unidas, porque no solo el Consejo, son todas las organizaciones internacionales. Y en ese sentido, desde que voy a hablar con respecto a la experiencia que pude tener y el conocimiento que tuve sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas del continente. Es un poco contradictorio. No voy a profundizar país por país porque veo de que el día de mañana van a hablar sobre los derechos de algunos países a profundidad. Entonces solo voy a mencionar algunos elementos. Es contradictorio y muchas veces podríamos decir que hay una paradoja, hay una contradicción entre lo que es los derechos de los pueblos indígenas y lo que es en la realidad ese respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Debemos hacer un análisis desde hace 53 años, pero creo que eso, cada uno de ustedes como maestros, hombres, son encargados de hacer ese tipo de análisis, podríamos decir, a sus estudiantes, si realmente se está descolonizando la educación, por supuesto. Entonces yo creo que podemos llevar desde la cuestión de la colonización a los despojos, a la exclusión social, a la persistente violencia que enfrentan los pueblos indígenas, la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Pero contradictoriamente, si ustedes analizan todas las constituciones, a excepción de la Constitución de Uruguay, todas las constituciones tienen un elemento fundamental y es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es increíble lo que se puede ver en las constituciones de todo el continente que hoy llamamos continente americano, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Y es una cuestión que a mí me sorprendió bastante. Canadá tiene una reforma constitucional desde 1982, donde reconoció la existencia de los pueblos, lo que ellos llaman las primeras naciones, y donde se reconoció, podríamos decir, a 3 pueblos indígenas fundamentalmente. Las primeras naciones, a los Inuit y a los Metis. Y así podemos venir a Estados Unidos, podemos ver en la Constitución de Estados Unidos, es una gama de leyes y de reformas constitucionales. Bueno, en Estados Unidos la que más se ha reformado, no se ha reformado, sino que es a partir de decretos presidenciales o algunas otras cuestiones que se ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Es increíble todas las leyes secundarias que hay en Estados Unidos. En México acabamos de tener una reforma constitucional donde se reconoce que los pueblos indígenas son sujetos sociales y es un avance bastante grande. En Guatemala, en 1985, se trató también en 1997 una reforma constitucional donde se reconocía la existencia de 3 pueblos indígenas. No se logró, se ganó o se hizo la reforma constitucional en el Congreso. Sin embargo, en Guatemala se necesita una consulta popular para poder ratificar esas reformas constitucionales. Se ganó en el Congreso, sin embargo, en la consulta popular no se pudo lograr. Había muchas circunstancias, estábamos saliendo de un conflicto armado de 36 años de guerra,
donde los que pagaron el costo de esa guerra fueron los pueblos indígenas. Más de 200,000, 250,000 muertes, más de 442 pueblos arrasados, aldeas arrasadas, comunidades arrasadas, más de 45,000 desaparecidos, y puedo seguir con toda la violación a los derechos humanos en Guatemala. No se podía hacer una reforma constitucional como la que se quería. Se perdió la consulta en Guatemala, no se logró la reforma constitucional. Sin embargo, y paradójicamente vuelvo a decir nuevamente, Guatemala es uno de los países donde, aunque ustedes no lo crean y por favor no me vayan a malinterpretar, la derecha ha sido la que más ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. En 1982, donde la guerra estaba en su máximo apogeo, en lo más crudo de la violencia contra los pueblos indígenas, el general que estaba masacrando los pueblos indígenas fue el que ratificó la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1995, el mismo general, siendo presidente del Congreso de la República, ratifica el Convenio 169. Es algo, como les voy a reiterar, Guatemala el continente es contradictorio, es paradójico, pero Guatemala es mucho más todavía en su historia hacia los pueblos indígenas. Y puedo seguir con respecto a Guatemala, pero como me pidieron que no hablara de Guatemala, sino del continente, podemos ir viendo toda la cuestión de los países en América, en el continente americano. Belice, en su constitución, hay un reconocimiento del pueblo maya, pero más está basado a partir de los fallos que ha tenido la Corte Interamericana reconociendo el derecho a las tierras y territorios del pueblo maya en Belice. Honduras, El Salvador, tienen también algunos reconocimientos en sus constituciones. Nicaragua, en su momento, fue uno de los países que más avanzó en el reconocimiento de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, reconociendo 3 territorios autónomos, fundamentalmente de pueblos indígenas. Es algo que no se había visto anteriormente y se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas. Costa Rica, al igual, tiene el reconocimiento de sus 8 pueblos con territorios definidos. El problema es la cuestión de la puesta en práctica de ese reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. Hay aproximadamente 28 o 30 territorios indígenas ya demarcados, en los cuales todavía hay problemas para que sean devueltos a los pueblos indígenas. Costa Rica, siendo uno de los países donde no ha habido guerra, en los últimos años hubieron 3 asesinatos de defensores de los territorios de los pueblos indígenas, 2 bien sonados, inclusive estuvieron en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y es a partir de ahí que se empieza a conocer toda esta situación. Panamá reconoce también a sus pueblos indígenas, 7 pueblos indígenas en Panamá. Sin embargo, ustedes supieron lo que sucedió el año pasado, donde hubieron muertes del pueblo Nove, y se hizo una campaña internacional bastante grande, hubo un gran apoyo hacia estos pueblos indígenas. Colombia y Venezuela pero principalmente Colombia avanzó bastante, sin embargo, desde mi punto de vista muy personal, Colombia solo reconoce a los pueblos étnicos, no reconoce a los pueblos indígenas, reconoce a los pueblos étnicos en Colombia. Entonces eso hace un poquito a nivel internacional poder hacer o reflejar lo ya conseguido a nivel internacional. Y Venezuela reconoce también a sus pueblos indígenas. Ecuador es una de las constituciones más avanzadas en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Perú, doña Cirsa, usted me va a corregir, es una constitución que reconoce también a los pueblos indígenas sus tierras
sus territorios. Sin embargo, la situación que están viviendo los pueblos indígenas en el Perú son situaciones bastante difíciles. Después voy a matizar lo que estoy diciendo en este momento, después de que digan más o menos lo que está pasando con respecto al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia, desde mi punto de vista, es una de las constituciones que más avanzó porque hizo que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas fuera tomada en su integridad y fuese parte fundamental de la Constitución. Después de eso, podemos discutir muchas cuestiones. Podemos estar a favor, podemos estar en contra de lo que está pasando en Bolivia y lo que pueda venir ahorita con el cambio de gobierno. Hay muchas cuestiones que personalmente a mí me hubiera gustado verlo, pero yo no era el gobierno, ni era parte de los pueblos indígenas de Bolivia también para poder exigir lo que a mí me hubiera gustado ver reflejado en Bolivia. En Paraguay reconoce, por supuesto, a los pueblos indígenas. Sin embargo, Paraguay para mí es uno de los países de los cuales es el ejemplo claro de la asimilación que pueden sufrir los pueblos indígenas, especialmente por ciertas sectas fundamentalistas que se están desarrollando en este momento. En Chile, bueno, estamos en Chile, no voy a hablar de Chile, ustedes saben cuál es la situación de Chile, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que no se ha conseguido. El pueblo mapuche sigue resistiendo, sigue luchando por sus tierras, sigue luchando, y este es un ejemplo bastante claro que ustedes han avanzado, por lo menos aquí en esta parte, en este LOF, en esta área, el rescate de su cultura, que es lo que hace falta en muchos lugares. En Argentina, bueno, ¿qué puedo decir de Argentina? Argentina dice que vienen de los barcos, no reconoce a los pueblos indígenas en la práctica, aunque en su constitución sí los reconoce también. Hay una situación de pobreza extrema en todo el territorio donde están los pueblos indígenas. Es una situación que no se conoce ni a nivel nacional en Argentina. Eso es más crudo todavía. No se conoce la realidad de los pueblos indígenas ni en Argentina. Es una situación bastante cruel que están viviendo los hermanos indígenas en Argentina, principalmente los indígenas del norte de Argentina, porque los mapuches son los mapuches. Entonces dicen los argentinos que los mapuches son de Chile y Chile dice que los mapuches son de Argentina. No sé quién de los dos va a tener la razón al final de cuentas, pero los mapuches están en ambos países, ¿sí? Están en el territorio, ¿cómo le llaman al territorio? Guaymapu, ¿sí? Puelmapu. Entonces aquí están en este territorio, están en ambos países en este momento, pero la situación en Argentina es bastante delicada, bastante delicada. Y ahí sí los maestros, los profesores juegan un papel fundamental. Y si podemos hablar de la realidad del pueblo Wichi en el norte de Argentina, sería algo bastante grande, porque es algo que ahí hay trata de personas, hay prostitución, hay asesinatos. Supuestamente, no lo puedo comprobar, no tuve yo los elementos para poder hacerlo, pero supuestamente hay inclusive tráfico de órganos humanos. Entonces, en el pueblo Wichi, porque perdón lo que voy a decir, yo soy indígena también, y lo voy a decir como lo dicen allá, son indios, nadie se preocupa por ellos, ¿sí? Entonces han hecho cuestiones catastróficas con el pueblo Wichi. Ahí hay desnutrición crónica. Si quieren hablar de desnutrición crónica y nos ponen fotografías de África, no nos vayamos mucho a África. Veamos lo que está pasando en nuestros pueblos también. En muchos países de este continente está sucediendo. Y Guatemala, mi país, donde yo vengo, no es el caso ese. Tampoco se puede salvar de esa situación. Muy bien, después de ver que hay un reconocimiento dentro de las constituciones, aunque no se cumplan en la práctica, tienen que enfrentar violencia y criminalización cuando los pueblos indígenas exigen no solo el respeto a sus derechos,
sino que exigen el reconocimiento de la existencia como pueblos indígenas en sus territorios. Solo con eso es un delito. Decir somos indígenas, somos guatemaltecos, pero somos mayas, somos xincas, somos garífunas. Eso es un delito. Y eso no solo en Guatemala, es en todos lados. Porque no se está rompiendo aquel esquema nacionalista donde todos eran guatemaltecos, todos eran mexicanos, todos eran salvadoreños. Entonces ahora, no solo ahora, esto viene, no quiero decir hace cuánto me conocí con Steve, porque si no van a decir ya están viejos. Entonces es una cuestión de que hace muchos años comenzó esa lucha de tratar de que se reconocieran a estos pueblos. Entonces es una situación bastante grande. Y principalmente la criminalización y las violencias se da, antes era por el oro, por eso fue que supuestamente vinieron para estos lugares, la extracción del oro. Hoy, en esos tiempos modernos, son las tierras, ¿cómo le llaman? Tierras raras, ¿sí? Y el norte de aquí está lleno de eso, ¿sí? Entonces, cuando se habla sobre el derecho que se tiene sobre las tierras y territorios, las tierras se las podemos dar, ¿sí? Porque la tierra es para que ustedes cultiven. Es un pie o 2 pies de la superficie para abajo. Territorio no se los podemos reconocer. Porque el territorio no es simple y sencillamente la cuestión de la superficie. Son los recursos hídricos, los recursos naturales, el aire. También es parte de ese territorio. Entonces, ahí cuando se empieza a hablar de territorio, hay mucha problemática con respecto a esta situación. Y esto, específicamente a lo que viene, es a la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, que es parte fundamental de la legislación internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto es algo. Y hoy, el maestro Julián, él hablaba, no fue el maestro Julián, fue la maestra Cisa Pacari, que decía, los pueblos indígenas somos sujetos históricos. No solo somos sujetos históricos, somos sujetos de derecho. Y por eso es de que les pido a ustedes como profesores, como maestros, contradictoriamente también en Ginebra, la representación de Guatemala y México, somos los que llevamos la lucha para que todos los años Naciones Unidas siga conociendo los temas de pueblos indígenas dentro de su seno. México y Guatemala hemos luchado para que como sujetos de derecho a los pueblos indígenas, aunque sea en papel, se escriba con mayúsculas. Y ustedes como maestros, como profesores, saben por qué se escribe con mayúsculas los nombres y apellidos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sujetos de derechos, ¿sí? Son nuestros nombres de pila y nuestros apellidos. Y pueblos indígenas como sujetos de derechos tienen que ser escritos con mayúsculas. Y eso lo hemos logrado en Naciones Unidas. Ahorita Naciones Unidas está obligada a que en todos los documentos, cuando aparezca pueblos indígenas, se escriba con mayúsculas. Y por eso, yo sé que ustedes no estaban todavía al tanto de esto, pero les solicito, si es posible, a partir de ahora, que pueblos indígenas se escriba con mayúsculas, porque son nombres de sujetos de derecho. Y todo esto, la cuestión de ¿cómo se llama?, de la violencia y la criminalización, lo que hace que es a partir de los conflictos extractivos en este momento. Y son compañías llamémosles transnacionales, que son las que se han apoderado de todos los recursos de los pueblos indígenas. Y esto lo que viene a generar son despojos de las tierras, despojos de los territorios de los pueblos indígenas, lo que hace más vulnerable y hace más, más pobres a los pueblos indígenas. Como decían varios hermanos en Naciones Unidas, es que los pueblos indígenas no son pobres, han sido empobrecidos. ¿Por qué? Porque viven en tierras y territorios que son ricas
ricas en recursos económicos, en recursos naturales, son ricas en su cultura. ¿Por qué creen ustedes que vienen los turistas a nuestros territorios? ¿Sí? Porque vienen a ver las culturas vivas, que son las que le han dado esa riqueza cultural a los países. Hablamos nuestros idiomas. Eso es lo que vienen a ver los turistas. Entonces tenemos un poder bastante grande. Entonces no somos pobres. Los pueblos indígenas son ricos. Lo que tenemos que hacer es empoderarlos. Pero ese empoderamiento tiene que pasar a través de lo que ustedes están haciendo en este momento, en la educación. Pero para eso también hay que hacer lo que ustedes están diciendo en sus documentos. Hay que descolonizar esa educación. Y ahí sí, perdón, yo sé que ustedes están impulsando mucho esto, y es la cuestión de la educación intercultural. En la educación intercultural, en muchos casos, es una nueva forma de asimilación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se están traduciendo los textos oficiales a los idiomas indígenas. Y eso no es educación intercultural. Es simple y sencillamente utilizar la cultura, utilizar los idiomas de los pueblos indígenas para la asimilación, que sea más fácil la asimilación. ¿Por qué es la educación intercultural? ¿Y por qué la educación en los idiomas indígenas solo se da a veces hasta 4º grado de primaria o solo hasta 6º de primaria? ¿Por qué no es obligatorio la secundaria? ¿Por qué no es obligatorio no sé cómo le llaman aquí? La preparatoria le llaman en México y en otros lugares, ¿sí? Y cuando uno pasa de tercero, del grado 9, hay otros 3 años también para entrar a la universidad. Todo eso, ¿por qué no es obligatorio? ¿Por qué en las universidades no se habla ningún idioma indígena? Entonces, eso es lo que hay que empezar a ver. Hay en muchos lugares, aquí hay hermanos del Cauca, colombiano, que tienen proyectos educativos bastante buenos y son ejemplo en la cuestión de la educación universitaria. Yo creo que hay que tomar en cuenta muchas cuestiones que se están dando en este momento, ¿sí? En Guatemala hay una insípida, iniciativa de las universidades del pueblo maya en este momento. Pero, sino que solo se están dedicando en este momento a cuestiones técnicas, llamémosle, ¿sí? Sin embargo, hay necesidad de dar ese salto cualitativo de reconocimiento de los estados a esa educación superior que están impulsando los pueblos indígenas en este momento. En Guatemala hay, Guillermo, no sé si me vas a dejar mentir, hay 6 intentos de universidades mayas en este momento. Está la Universidad Cachiquel, la Universidad Quiché, la Universidad Ixil, la Universidad Chortí, la Universidad de Pocomam, creo, o Pocomchi, y la 6ª no me recuerdo en este momento. Son 6 intentos de educación superior que se están tratando de implementar en Guatemala, pero que no tienen reconocimiento nacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución de la República de Guatemala, solo la Universidad de San Carlos es la universidad nacional. No puede haber otra universidad. Entonces hay que hacer otras reformas donde se pueda reconocer de que hay otras universidades que pueden ser la Universidad Nacional para que puedan recibir los fondos nacionales. Y toda esta cuestión está basada esencialmente en la cuestión de la invisibilización nuevamente de los pueblos indígenas. Porque muchos países dicen, no, nosotros no tenemos pueblos indígenas. La colonización los desapareció. Y esto es a partir de la cuestión de la creación de los mismos estados. Los estados de este continente fueron creados sobre la base del racismo y la discriminación racial como estructura. El racismo y la discriminación racial es estructural, no en la mayoría, en todos los estados de este continente. Y por eso es de que todavía no se quiere reconocer la existencia de los pueblos indígenas y el papel fundamental que juegan, no solo en el desarrollo económico. Ustedes se han dado cuenta ahorita todo lo que está pasando en el país, más al norte que de nosotros, ¿sí? Donde le están echando la culpa de que la crisis económica es por los inmigrantes.
Si la gente de ahí no quiere hacer el trabajo que están haciendo los inmigrantes son los que están creando y están pagando impuestos sin recibir ningún beneficio de de lo que ellos están contribuyendo en este momento. Entonces, hay muchas cuestiones que se tienen que empezar a analizar, y esto esencialmente es racismo y discriminación racial. ¿Qué es lo que crea toda esta situación? Crea un desplazamiento forzoso. Y desplazamiento forzoso no significa simple y sencillamente, es que me están forzando a irme al exilio, me están forzando a irme como refugiado. No, también por toda la cuestión de lo que está sucediendo, hay muchos que emigran hacia las grandes ciudades creyendo que ahí van a encontrar la solución a los problemas económicos que están viviendo. Lo que encuentran es simple y sencillamente la réplica de lo que están sufriendo en sus comunidades. Agregado, el racismo y la discriminación racial de los italianos. ¿Por qué? Porque no entienden el por qué los pueblos indígenas han visto la necesidad de irse a las grandes ciudades. Entonces, esa situación es una situación bastante grande. Al pueblo mapuche no le puedo contar esas cuestiones porque saben que la mayor población de mapuches existente es en la ciudad de Santiago. No es en los territorios, es en la ciudad de Santiago. Entonces, eso demuestra realmente de que tenemos que hacer mucho esfuerzo más, y lo que están haciendo ustedes en este momento, aquí en este lugar, no solo de recuperar, sino que fortalecer la cultura, el idioma, y sentirse orgullosos de ser parte del pueblo mapuche, es algo que necesitamos hacer todos los pueblos indígenas. Mientras la educación no se base en levantar a ese pueblo que está no solo oprimido, sino que tiene vergüenza de decir que es indígena, pero no es simplemente por sentirse menos que el otro, sino ha sido parte de la educación que se ha dado en nuestros países. Cuando yo sé, y esto lo dije una vez ante un público que la mayoría, el 90% eran parte del Sindicato de Educadores de Guatemala, ¿sí? Y les dije, discúlpenme que les vaya a decir esto, pero mientras en Guatemala se siga diciendo que los indígenas eran ignorantes cuando llegaron los españoles, que no tenían ni siquiera vestido, que estaban desnudos cuando llegaron los españoles, y que los españoles trajeron la cultura, trajeron el idioma y trajeron el vestido, hasta ese momento no vamos a terminar con la colonización. Vamos a seguir replicando esa narrativa de colonización que tenemos hasta el momento, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Porque la cuestión es de que hay que ver todas esas cosas. Porque se pueden imaginar ustedes, por eso decía en la narrativa, en la presentación que hicieron de mi persona, y desde pequeño empecé a hablar sobre esta situación. Estábamos en 4º grado de primaria y el maestro dice que los indios en Guatemala estaban desnudos cuando vinieron los españoles, ¿sí? Yo vengo del altiplano guatemalteco. Guillermo, conoces de dónde vengo yo. Vengo de Tecpan, ¿sí? Tecpan está a 2.220 metros sobre el nivel del mar. Yo le dije al profesor, no ignorancia, en la inocencia del niño, le digo, pero profesor, vístase usted aquí en diciembre, le dije, a ver si aguanta el frío. Y me sacó de la clase, por supuesto, por insolente, ¿sí? Por haber cuestionado lo que estaba enseñando el profesor. Me sacaron de la clase. ¿Por qué? Porque mi pueblo, en este tiempo todavía, ¿sí? En este tiempo todavía, y todavía falta febrero todavía, ustedes dejan un recipiente de agua en el patio, en la mañana está congelado. ¿Se pueden imaginar ustedes que nuestra gente hubiese estado, desnuda? Se hubiera muerto toda la gente. Y dicen también, inclusive algunos antropólogos también ayudan en esa narrativa de decir de que los indígenas eran tan ignorantes que los españoles fueron los que crearon los patrones de los tejidos indígenas en Guatemala, ¿sí? Cuando
cuando no saben de que los tejidos, las blusas o los huipiles, como les decimos nosotros, simple y sencillamente fueron la forma donde pudieron o siguieron escribiendo la historia del pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí Guillermo me está haciendo el favor de presentar, esto fue lo que crearon los españoles según los maestros, según algunos antropólogos. ¿Sí? Esto. Ustedes no van a encontrar otro tejido idéntico puede ser, pero igual nunca. Nunca. Porque cada tejido es una creación. ¿Sí? Cada tejido gracias Guillermo, es una estructura mental que tiene la mujer desde niña. ¿Sí? Entonces es una situación en la cual creo que hay que empezar a ver la situación en que tenemos que ver la educación. El desplazamiento forzoso. Para evitar esto tenemos que empezar a luchar por el reconocimiento legal de los pueblos indígenas en los territorios donde estamos. En el momento en que ellos reconozcan la existencia de los pueblos indígenas, están reconociendo que estos pueblos tienen derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Son los derechos establecidos por las leyes nacionales, pero principalmente por los instrumentos internacionales de derechos humanos y aquellos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son estos? Donde hablan específicamente de pueblos indígenas es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas. Pero también está la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, que muchos de nosotros no conocemos ni la hemos ni siquiera escuchado mencionar. Creo que es necesario también que veamos toda esa situación. Yo muchas veces, mi estadía en México me enseñó muchas cosas y siempre digo, lo que extraño de México es el sistema de bibliotecas que tienen en los pueblos. Eso es algo que yo extraño de México. ¿Por qué? Porque el pueblo más chiquitito, no importa qué pueblo sea, tiene su biblioteca municipal, ¿cómo se llama? Para que los niños que van a estudiar puedan ir a hacer sus consultas. Eso es lo que hay necesidad en este momento. ¿Por qué? Porque los textos de educación, no creo que solo en Guatemala, en todos lados, tienen un costo bastante alto. Y ese es el derecho a la educación, es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas. Principalmente por el papel que han jugado los pueblos indígenas en el mundo. Ahora la Unión Europea y los países del norte están viendo de que los pueblos indígenas podrían ser la salvación de esta crisis del cambio climático que se está viviendo. No lo quiero ver de forma romántica tampoco, porque veo a muchos de mis hermanos destruir también el medio ambiente. Yo creo que tenemos que ser realistas también. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la cuestión materialista. El ambiente o los recursos naturales hay que explotarlos y hay que hacer dinero con todo lo que tienen nuestras tierras. En ciertos casos yo creo también, entenderlos. Y me llamó mucho la atención la posición de los países africanos en la COP 26, 27, no me recuerdo cuál fue, que fue en Abu Dhabi. Ellos se unieron en conjunto, se juntaron los países africanos, y es lo que tenemos que aprender todos nosotros. Se juntaron y se opusieron a lo que estaba pidiendo la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando les dijeron de que los países africanos, los países en vía de desarrollo, no deberían de explotar sus recursos naturales en nombre de la protección del ambiente. Porque estaban creando el fenómeno de invernadero. Los países africanos les contestaron, ustedes fueron los que crearon esa situación del fenómeno de invernadero. Y ahora que se hicieron multimillonarios. Son los países más ricos en este momento y que fueron los que destruyeron el ambiente. Ahora que nosotros queremos explotar nuestros recursos como nuestros propios recursos, nos dicen que no lo podemos hacer.
¿Qué es lo que el mensaje que nos están dando? Es de que quieren que sigamos siendo pobres. ¿Sí? Pero digo, no comparto, pero entiendo esa posición. Y lo quiero decir que entiendo también la situación. Se encuentran muchos hermanos indígenas que en lugar de respetar la madre naturaleza, de seguir con la convivencia con la madre naturaleza, la están destruyendo también. No la comparto, pero la entiendo. Entonces, pero la cuestión es de que hay muchas cuestiones que tenemos que empezar a ver. Yo creo que en resumen, aunque el marco legal en todos los países y en el continente ha mejorado, la protección efectiva, el reconocimiento a las tierras, a los territorios, el respeto a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, siguen siendo una deuda histórica de los estados de este continente. No la hay. No la hay. Ni siquiera Colombia, que dice que tiene más de 3,000 no sé cuántas consultas. Aquí están los hermanos de Colombia que me pueden decir que sí han hecho consultas. Pero cuando yo le hice la pregunta al comisionado que dirige no me recuerdo si es ese instituto de la consulta previa, libre e informada, le dije yo, comisionado, ¿y esas consultas en cuánto tiempo la hicieron? En 13 años, me dijo. Pero así yo rápido en mi cabeza hice la cuenta y dije, hicieron casi 5 consultas diarias, le dije yo. Es increíble cómo las hicieron. Me gustaría saber cuál fue el método que utilizaron para poder utilizarlas en otros países. Cuando se dio cuenta de eso, me dijo, no, pero bueno, me dio un montón de excusas y toda la situación. Entonces, hay muchas cosas que debemos de empezar a ver. Hay situaciones en que somos responsables los pueblos indígenas a que se respeten nuestros derechos. Principalmente, no vengo yo a dar lecciones aquí de moral ni nada, pero sí creo de que como ex-relator, lo que yo vi en los diferentes países que pude ver, es la división que hay en nuestros pueblos. Y yo no estoy diciendo que nos unamos graníticamente, porque somos pueblos diferentes también. Aquellas personas que crean que los pueblos indígenas son iguales en todos lados, es mentira. Cada pueblo, en cada país, inclusive Guatemala, somos 24 pueblos indígenas. Somos completamente diferentes los 24 pueblos. No podemos pedir una unidad granítica de los pueblos indígenas en Guatemala. En México creo que son 56 o 60 y algo. 62 pueblos indígenas. No puedo decirles yo, miren, a los mexicanos, sea un pueblo, sean graníticamente iguales. Los mijes no van a ser igual que los yaquis ¿cómo se llama? De Sonora. Los yaquis de Sonora no pueden ser igual que los mayas en Yucatán, bueno, solo en Oaxaca, ¿cuántos pueblos indígenas hay? Y solo en Oaxaca no son iguales tampoco. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para decir que hay necesidad de una unidad. Sí hay una unidad, y es una unidad necesaria, y es en los objetivos que estamos buscando. El respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. A partir de ahí creo que es muy trillado y muy rayado lo que voy a decir. Es la cuestión de que la unidad en la diversidad es posible. Porque los huipiles que crean nuestros pueblos son bellísimos por el multicolor que, ¿cómo se llama? que nuestras mujeres le ponen a esas obras de arte. Si ellas son capaces de eso en su mente, yo creo que como entes sociales podemos hacer algo y unirnos en un objetivo, y es en que sean reconocidos nuestros pueblos y sean respetados sus derechos. Yo aquí me voy a quedar. Yo sé que hay mucho que hablar, mucho que profundizar, no solo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino también cuáles son no solo las falacias que hay, las contradicciones legales y de las realidades que se están viviendo, y qué papel pueden jugar ustedes. Pero yo no soy maestro, no soy profesor, entonces ahí los didactas son ustedes los que van a trazar las políticas de cómo se puede cambiar la educación hacia los pueblos indígenas en este momento. Hanira ni Matías, muchas gracias. Yo.
Tumay, Peña José, José Mayum, Tupaluta Mineyen Yemaiká, Tamira Kifam, Chumechita Infelen, Chumechita Yamulen Penche. Un agradecimiento especial entonces a nuestro hermano por llevarnos a este ámbito, a este contexto de los derechos de los pueblos, de los derechos colectivos y cómo estamos sobrellevando toda esta carga emocional, esta carga social que nos corresponde a nosotros como actores sociales también de cada uno de nuestros pueblos. Agradecerle y decirle también, invitarles que este eje temático se va a abordar también en uno de los foros que se van a trabajar y en torno a lo cual también vamos a poder reflexionar. Evidentemente, con esto nos vamos a dar por cerrado el análisis y la reflexión de esto, sino es un punto de partida, que hagamos un alto en todo el proceso diario que hacemos cotidianamente y nos demos también el tiempo para pensar y reflexionar y visibilizar cómo está nuestro contexto, cómo está nuestra realidad. Allí estamos entonces, Pupeño y Pulamien, con esta inauguración de este 6º encuentro de educadores y educadoras indígenas de esta red, de este continente. En el día de hoy, recordarles que cada uno de ustedes al ingreso recepcionó una carpeta. Allí, como dijo el estimado Peñi, para la programación también hace un acompañamiento de una revista que tiene artículos muy interesantes. Todos lo tienen, ¿verdad? Todos tienen, sí, todos tienen. Y no todas las revistas son iguales. Son diversas, entonces quien alcance a leerlo de aquí a pasado mañana tiene la posibilidad de intercambiarlo con su compañero o compañera. Tiene, como dije anteriormente, ejes temáticos muy interesantes que también nos lleva a pensar y a reflexionar cómo está el desarrollo de esos temáticos, de esos ejes con nuestra realidad. Eso, estimado Pupeño Pulamien. No sé si, estimado Steve, estimada María, habría un momento para hacer alguna pregunta a nuestro invitado especial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le damos lo que alcance hasta como tiempo máximo 6:30? Ya. Entonces se abre el momento para preguntas, comentarios y reflexiones, estimados Peña y Lamien. Hermanos y hermanas. Allá, bueno, hay algunas preguntas, reflexiones, inquietudes. Aquí entonces vamos a dejar el estimado Peña. Y con esto estamos finalizando la jornada de hoy. Sé que hay muchas preguntas, tal vez no se van a responder. Muchas preguntas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Miren, cada pregunta que ustedes hicieron, cada intervención que ustedes hicieron, es otro tema a profundizar. Y creo que tendríamos necesidad de tener 3, 4, 5 jornadas de esto que ustedes están teniendo ahorita. Como hablar sobre derechos individuales, derechos colectivos, cuál fue la historia de la participación de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, en la OEA. Solo para darles un pantallazo de cómo fue la participación de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. No fue a partir de la declaración. Fue hace mucho tiempo atrás, inclusive antes de la existencia de Naciones Unidas. Estoy hablando de 1923, hace 103 años, cuando el jefe de Skagen de la nación, del jefe de las 6 naciones, bueno, de Skagen nos explicaron después de que no era su nombre. De Skagen es un grado, como es el Huerquén, ese era el portavoz de las 6 naciones. Llegó el jefe de Skagen, así se le conoce, en 1923 a las puertas de la Sociedad de las Naciones a pedir su participación como representante de las 6 naciones. Ahí estuvo 3 años sentado frente a la puerta, estoy hablando sentado de una forma figurativa, 3 años hasta que se cansó y regresó a Canadá. Y de Canadá lo pusieron, lo capturaron y después murió en la cárcel en Estados Unidos.
Ese fue el precio de su esfuerzo de llegar a lo que es la Sociedad de las Naciones. De ahí viene todo lo de la OIT, el convenio 107, el convenio 169. Hay muchas cosas que hablar sobre ese tema. Por eso les digo, podemos pasar todo aquí 3, 5, hasta un semestre, 2 semestres de universidad hablando y profundizando sobre el tema de pueblos indígenas. La hermana Sisa habla ¿por qué solamente recomendaciones? Las Naciones Unidas, miren, acordémonos que las Naciones Unidas está constituida por estados, ¿sí? Son los estados, son los representantes de los estados los que están ahí. Pero no se pueden castigar a ellos mismos, pero de todas formas ha habido algunos ejemplos donde sí se han castigado, donde más les conviene, por supuesto, pero bueno, es otra cosa. Pero hay necesidad también de que los pueblos indígenas aprendamos a utilizar los diferentes sistemas de Naciones Unidas, ¿sí? Hay convenciones. Muchos dicen, no, pero es que mejor vamos al foro permanente o vamos al mecanismo de expertos. Hay convenios y cada convenio tiene un comité que está encargado de hacer cumplir lo que está establecido en los convenios. Estos comités, volvemos otra vez a las cuestiones, hacen recomendaciones. Pero acordémonos de que este es un efecto cascada. El relator hace recomendaciones. Los órganos de tratado hacen recomendaciones. Se van acumulando las recomendaciones, llegan al Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene un sistema que se le llama el Informe Periódico Universal. Es donde se examina a cada país miembro del Consejo de Derechos Humanos sobre cuál es la situación de los derechos humanos en ese país. Hace recomendaciones otra vez, ¿sí? Y estas recomendaciones, fíjense, tenemos que aprender a utilizar estos mecanismos. Si somos nosotros inteligentes, podemos empezar a utilizar esas recomendaciones. Y les voy a decir por qué. Los Shoshones de Estados Unidos presentaron un caso, aunque ese caso se habló de que era la primera vez que se habla del racismo ambiental. Les puedo decir de que fue una comunidad, yo sé que ustedes le llaman LOF, fue una comunidad mapuche, aquí cerca de Temuco, una ciudad. Ustedes lo han de conocer, un tema de basurero, ¿sí? Moyeco. Exactamente. ¿Saben quién llevó el caso de Moyeco a Naciones Unidas? A mí me llegó. Y logramos calificar lo que estaba haciendo la municipalidad de Temuco como racismo ambiental. ¿Sí? Después viene la cuestión de los, ¿cómo se llama?, de los Shoshones. Los Shoshones también presentaron esa cuestión del racismo ambiental. Ellos, los Shoshones, tardaron más o menos entre 6 y 8 años en llevar el caso. No una vez, porque ese es el problema. Y el problema es que ir a Naciones Unidas, acuérdense de ir de aquí para Ginebra, no solo es el tiempo, es el costo. Se está llegando a la ciudad más cara, una de las ciudades más caras del mundo, ¿sí? No, Ginebra. Ginebra es una de las ciudades más caras del mundo, ¿sí? Bueno, se llega ahí. Los pueblos indígenas y los representantes indígenas no tienen la plata suficiente para estar ahí 2, 3 veces al año, ¿sí? Y eso es lo que hay que ser insistentes. Los Shoshones llegaban 2, 3 veces al año a presentar el caso, a darle seguimiento al caso. Fueron como 6 años los que llegaron ellos. Finalmente se logró, llamémosle una condena, una recomendación. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? La abogada agarró la recomendación del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, se fue para Washington, ¿sí? Y les fue a decir a la compañía, miren lo que acaba de emitir el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Dicen de que es racismo lo que ustedes están haciendo en nuestras comunidades. Y se lo dejó ahí nada más como una cuestión de ir a compartir información. Abandonaron ¿cómo se llama?, el proyecto. ¿Sí? Otro caso, ese caso me tocó a mí como relator. El Hotel Marriott estaba haciendo
un complejo turístico. Ahorita no me recuerdo el país porque fueron 2 países. No me recuerdo, el Nepal no fue, ahí está el otro proyecto de este hotel, pero no me recuerdo si fue en Indonesia o en... ¿cómo se llama este otro país? Bangladesh, no me recuerdo si en cualquiera de esos 2 fue. También los indígenas presentaron un caso. Lo empezamos a trabajar y toda la cuestión, enviamos la carta, nos reunimos varios relatores y mandamos la comunicación a Estados Unidos por ser la sede del hotel. Le mandamos a este país, que no me recuerdo cuál es el país en este momentito, y no me recuerdo, eran 3 países los involucrados. Adivinen qué. Ninguno de los países contestó. Me refiero de los estados, oficialmente ninguno de los estados contestó. Quien contestó fue Marriott y dijo, no sabíamos que era territorio indígena. Nosotros solicitamos autorización, compramos las tierras, hicimos los planos y nadie nos dijo que esa era tierra indígena. Nosotros nos retiramos del proyecto. ¿Sí? Por eso les digo, es que a veces no hay que, nosotros en Guatemala decimos machacar las cosas, ¿sí? A veces hay que utilizar también lo que somos naturalmente los indígenas. Yo siempre he dicho, nosotros por naturaleza somos diplomáticos. Porque ningún pueblo ha resistido más de 500 años de opresión como lo han resistido los pueblos indígenas. Entonces tenemos que utilizar la diplomacia, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Son 2 casos que les menciono yo, así bien específicos, de cómo los indígenas han logrado que las empresas se retiren de su territorio. Entonces, podríamos hablar de otros casos más. Bueno, la otra cuestión es de que hay que saber utilizar los órganos de tratados, hay que saber utilizar todos los mecanismos que hay en Naciones Unidas. Yo sí creo de que hay una visión bastante legalista también, comparto esa visión. Pero acordémonos que sociedades sin marcos jurídicos no funcionan tan bien. Entonces, desafortunadamente, tenemos que seguir, pero también tenemos que saber utilizar ese marco legal que tienen los estados. Y además de eso, nada nos lo van a dar por regalado. Los derechos reconocidos, muy bien lo dijeron, no ha sido de gratis. Ha sido por el esfuerzo de los mismos pueblos indígenas. Muchas vidas se han perdido, mucha sangre ha corrido. Y como una representante de una fundación le dijo a otra fundación, porque uno de ellos dijo, es que el dinero es verde, dijo. Entonces puede ayudar a la economía de los indígenas y a cuidar el medio ambiente. Y otra persona, representante de la fundación, dijo, no, el dinero tiene color rojo y es la sangre de los pueblos indígenas. ¿Sí? Depende de quién sea la vista, así se ve la situación. Entonces, el marco legal lo tenemos que utilizar. Sabemos que tenemos que aprender a utilizar esos marcos legales. Por eso están los abogados y abogadas indígenas que han ido a las universidades a estudiar. La interculturalidad, que se me fue, no quiero que vean que estoy en contra de la interculturalidad. Estoy a favor siempre y cuando se dé sobre la base de que es una situación entre iguales, no en desiguales. Ahorita hay una desigualdad, hay una asimetría bastante grande. Porque la educación bilingüe intercultural es un pueblo está aquí y el otro aquí. Entonces la visión intercultural dice, no, tenemos que darle, sí, hay que subir el nivel de educación a los indígenas. Se sube, pero también se sube el otro. Entonces se sigue la misma injusticia. Nosotros sí somos interculturales, desde que nacemos, ¿sí? Porque estamos viviendo en los 2 mundos, sabemos vivir en los 2 mundos. Entonces, a quien le tenemos que a enseñar esa educación intercultural es al otro pueblo, no a nosotros. Nosotros somos ¿cómo se llama? Somos interculturales desde que nacemos. Pero no por eso vamos a actuar de la misma forma como ellos han actuado. Migración a las ciudades. Toda la razón. Pero ahí es donde juega un papel muy importante la educación.
la educación es bastante importante. Hay que darle otra lógica a el por qué están emigrando, ¿sí? En mi país y en México y en Centroamérica se habla del sueño americano, por eso la migración a Estados Unidos. Mentira, ¿sí? Yo estoy soñando vivir mi vida en Tecpan, pero dignamente. Y por eso me voy para Estados Unidos a ir a trabajar para regresar a vivir dignamente a mi pueblo. Ese no es sueño americano, es sueño tecpaneco, ¿sí? Pero tuve la necesidad de irme a Estados Unidos a trabajar. Y así podemos decir que es un sueño de cada una de las comunidades o cada uno de los pueblos. Entonces, eso es lo que hay que empezar. Hay que darle vuelta a esa lógica a la educación. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, hay muchas cosas que podemos ir viendo. Y yo sí hice un estudio temático como relator sobre la situación de los pueblos indígenas urbanos. Les recomiendo que los lean. Entonces, hay necesidad también de leer todos esos documentos. Si bien es cierto, no están todas las verdades, porque no fue mi intención, solo fue un esbozo. Es un estudio que solo nos autorizan 20 páginas de Naciones Unidas, solo 20 páginas. ¿Qué se puede poner en un estudio de 20 páginas? Mucho, pero poco también. Pero entonces ahí están los estudios. Hice un estudio sobre la situación de la mujer, sobre el conocimiento científico de los pueblos indígenas, sobre los pueblos indígenas urbanos, sobre la consecuencia del COVID, sobre la recuperación del COVID. Ahí están, leámoslo. Yo les recomiendo que leamos los informes de los relatores y ahí vamos a ir entendiendo poco a poco muchas situaciones. No es que ahí esté la solución, no es que ahí estén las respuestas. Algo pueden ayudar. El papel de educación es fundamental. ¿Qué es lo que pasa con los médicos indígenas? Los médicos indígenas ya no quieren regresar a las comunidades. ¿Por qué? Porque no pueden lucrar con la medicina. Los pueblos indígenas son pobres, no tienen dinero para pagar. Pero lo que les enseñaron en las universidades es de que el médico tiene que hacer plata. Hay que cambiar esa mentalidad en la educación también. Que la educación se vuelva esencialmente como un elemento social para levantar a las comunidades y a los pueblos indígenas. Y no solo los médicos, habrán ingenieros, arquitectos, todas las carreras tienen que tener un valor social. Y es por eso de que la mayoría de los indígenas que se van al Banco Mundial, se van con una visión, quieren ir a hacer cambios, pero el sistema es tan grande y que son solamente 1, 2 los que están en ese sistema. Los consume, el sistema los consume, no pueden hacer nada. Entonces, y después de que están ahí, quieren hacer algo y se dan cuenta que no, pues una de dos cosas, o renuncian o se asimilan. Y a veces la necesidad es mucho más grande, entonces me asimilo. Simple y sencillamente es la cuestión. Y eso de los bancos no es solamente eso. Acordémonos del programa de el Red Plus de Naciones Unidas. Red Plus es la cuestión de la reforestación, en la cual están dando plata y plata y plata y plata, pero no se dan cuenta de que en el contrato ahí dice que ustedes están dando autorización para que la institución que está dando el financiamiento para la reforestación dentro de 10 años venga y les diga, disculpen, no tienen que botar otra vez los árboles. Les vamos a dar dinero para que sigan sembrando, pero tienen que votarlo y esa madera es nuestra. ¿Sí? Esa es la otra cuestión también que se esconde muchas veces en esta cuestión. Bueno, ¿quién habló sobre los espacios digitales? Aquí se va a hablar sobre las radios comunitarias. Espacio fundamental en los espacios digitales. Acordémonos que los pueblos indígenas, hay una cuestión también que tenemos que desmentir. Los pueblos indígenas no tenemos tradición oral. Nos obligaron a que empecemos a tener una tradición oral. Hay varios pueblos de este continente que escribían, tenían escritos, y por eso los españoles se encargaron de quemar las bibliotecas completas que habían aquí. Entonces no caigamos en eso. En México, en Guatemala, en Perú, sí escribimos nuestra historia en piedra y por eso todavía sobrevive. ¿Sí? El idioma el idioma de
no sabe. Sí, pero ¿cómo dijiste que se llamaba el idioma? Lluvia. De la lluvia. ¿Sí? El idioma de la lluvia, ¿sí? Linda, lindo. La descripción es un poema, ¿sí? Es un poema. Pero nosotros sí podemos decir que también hay una historia escrita en piedra. El calendario maya tiene 5.127 años. ¿Sí? Ahí está. Y eso es lo que tenemos que empezar a estudiar. Aquí los mapuches me imagino que han de tener muchos ejemplos como este. Resaltemos esas cuestiones y mañana se van a dar cuenta ustedes de que con orgullo van a decir, somos mapuches, somos aymaras, somos quechuas, somos cachiqueres. Pero si no enseñamos lo positivo que hicieron nuestros pueblos y que está vivo, está latente en este momento, porque por lo menos el calendario maya, no el calendario maya, los calendarios mayas, porque son más de 30 calendarios en el territorio maya que se utilizan todavía en la actualidad, ¿sí? Y que se creía que se habían abandonado y que ya no se usaban. Y por eso dicen que los sobrevivientes no somos descendientes de los mayas. Pero nuestros abuelos todavía lo utilizan en las comunidades. Pues yo con esto daría respuesta, no a todas, hay muchas. Y fueron superficiales las respuestas que di en este momento. Vuelvo a reiterar, hay mucho que hablar. Si a mí no me paran, yo sigo hablando y hablando y hablando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yeah, yeah, yeah.